Atención selectiva, el podcast. Buenos días y bienvenido, bienvenida a Atención Selectiva, el podcast, que como cada mañana de los viernes a las 8 de la mañana empieza el fin de semana con lo más destacado del mundo de la educación, la psicopedagogía y la crianza. Porque nos gusta madrugar, pero lo hacemos a golpe de viernes, para empezar el fin de semana con muy buen humor y con mucha educación, que nos encanta. Hoy es 11 de diciembre de 2020 y quedan justamente también 20 días, es lo poco que nos queda para finalizar este loco año. Y en la efeméride de hoy te traemos un dato de 1946. Un 11 de diciembre de 1946 se crea UNICEF, también conocida como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Es la agencia de organización de las Naciones Unidas con sede en Nueva York que provee ayuda humanitaria para niños, madres y familias en países en desarrollo. UNICEF trabaja en más de 190 países y territorios para ayudar a los niños y adolescentes más desfavorecidos y para proteger los derechos de todos. En su propia página web se definen como apasionados y dicen que trabajan para que todos los niños del mundo puedan disfrutar de ser niños sin preocuparse de nada más. Y solo por esto se merecen que les dediquemos el programa de hoy, por llevar tantísimos años desarrollando esa gran labor humanitaria con la que nos sentimos tremendamente identificados, especialmente en lo relacionado con la defensa de los derechos de la infancia. Pero además es hoy el Día Internacional del Tango, día que día en el que se conmemora por el nacimiento exactamente en 1884 del gran Carlos Gardel. Ya sabéis que aquí las efemérides son de dos tipos, o bien sobre cultura humanística o bien sobre música, porque nos apasiona también y porque es importante promover la buena música. Escuchemos hoy un tango de Carlos Gardel y llenémonos de esa pasión de la música argentina y este género autóctono, pero también universal. Y empecemos ya con el programa de hoy, que lleva por título ¿Educas o adoctrinas? En el capítulo de hoy vamos a tocar el delicado y controvertido tema del adoctrinamiento escolar, que más lejos de querer entrar en ciertos nacionalismos o en ciertas historias que puedan generar mucha más polémica, ya bastante tiene con el simple adoctrinamiento de las aulas. Porque las recientes metodologías y corrientes pedagógico-educativas en auge hacen suponer un próximo cambio importante en el terreno docente. El empleo de la inteligencia emocional en el aula, el trabajo competencial o mediante teorías como las inteligencias múltiples y un modo de evaluación más centrado en las habilidades que en los conceptos, vislumbra el fin de una era a la que podemos llamar la era de los contenidos, la era más académica. ¿Será que por fin dejaremos de asistir al adoctrinamiento en las aulas? Adoctrinar, creo yo, es plantearse la educación desde el punto de vista de la transmisión de conocimientos, valores o ideas sin un juicio o motivación por el análisis de las mismas. En un campo más amplio de su significado, el adoctrinamiento se ha venido relacionando, además de con el ámbito educativo, con el mundo del marketing, la publicidad y sobre todo la propaganda y el control social. En palabras del teórico social estadounidense Noam Chomsky,
que relacionó el adoctrinamiento con las políticas neoliberales y el capitalismo más radical, te digo que el sistema educativo se supone que entrene a la gente para ser obediente, conformista, que no piense demasiado, que haga lo que se le dice, que se mantenga tranquila, que no cause ninguna crisis a la democracia, que no haga preguntas y todo esto. Fantástica cita de Chomsky. Pero en educación, y estarás de acuerdo conmigo, no es esto, o al menos no solo es esto. Educación es el proceso de aprendizaje de toda una serie de contenidos, habilidades, destrezas, ideas, valores, etc., mediante diferentes métodos encaminados al desarrollo de la capacidad intelectual, moral y afectiva en relación a la cultura en la cual se desenvuelve el individuo. ¿Por qué entonces se sigue adoctrinando en colegios e institutos, facultades y demás centros educativos que imparten educación tanto formal como no formal o informal? La respuesta es bastante obvia. Un modelo educativo que ha perdurado por mucho tiempo bajo los intereses de las cúpulas económico-políticas es difícil de derribar, dada su aceptación general. De hecho, es bastante más fácil de lo que crees caer en el adoctrinamiento, pues tendemos a considerar nuestras ideas y valores como los mejores o más libres, incluso cuando estos no son más que copias de otros impuestos. Todos podemos caer en el adoctrinamiento, aquí nadie se libra. Pero, ¿somos conscientes de esto? En el podcast de hoy vamos a reflexionar sobre nuestro papel en el aula. Pero esto es extensible a nuestra manera de comportarnos y demostrar nuestros conocimientos en la vida, con nuestros hijos o nuestros semejantes. Espero que te sirva para hacer un poco de revisión personal. A mí, desde luego, me ha ayudado en el momento en que he reflexionado sobre estos puntos de los que vamos a hablar ahora mismo. Y mira que te vas por las ramas. ¿Qué va? No me voy, lo tengo ya todo organizado. Vamos allá. Hablemos del paidocentrismo versus el magistrocentrismo. Una de las principales formas de adoctrinar en el aula es acogerse al magistrocentrismo. Con esta corriente pedagógica al servicio del capitalismo en expansión, desde el siglo XVIII, por favor, se ha venido estableciendo la explicación del profesor como el principal recurso educativo de muchos docentes en el aula. De un modo tan poco objetivo de analizar la realidad que rodea al discente, sin alguna otra metodología o recurso que fomente la libre opinión, el adoctrinamiento está garantizado. Y aunque resulte algo tan arcaico y anclado en el pasado, es una práctica ampliamente extendida en la educación a día de hoy. Y que tampoco nos rasguemos las vestiduras, que no pasa nada por tener una clase magistral. Lo que no se puede es tenerlas todas. El paidocentrismo, por el contrario, surge como corriente que pretende deshacerse de todo tipo de protagonismo del docente en el aula para devolvérselo al alumnado. Surge con la corriente educativa de la escuela nueva. Y aunque parezca un tipo de pedagogía novedosa, siento decirte que el paradigma paidocéntrico fue una creación de Comenius. Por tanto, dar libertad al alumnado para que emplee sus propias estrategias y recursos para acercarse al conocimiento nos acerca más a la educación en su sentido más pedagógico. Hace muchos siglos ya que Comenius habló por primera vez de paidocentrismo. Creo que ya va siendo hora de que dejemos de adoctrinar en las aulas y devolvamos a los niños, a las niñas, a los chicos su lugar. Ideas versus dogmas. Por otro lado, en educación es fácil caer en los dogmas. Los docentes, educadores, padres, etc. tenemos en muchas ocasiones verdades absolutas con las cuales categorizar lo que es acertado o verdad. Si dogmatizamos a los demás, no dejamos que lleguen a los conocimientos mediante su propio aprendizaje, sino que lo coartamos a nuestra percepción. Un alumno o una alumna, un niño, una niña o un adulto
que muestra sus propias ideas es un individuo libre, que emplea la crítica como principal arma de construcción de su propio aprendizaje. Construir versus memorizar. Otro de los principales motivos por los cuales dogmatizamos en nuestra vida, como en el aula, es el modo en el cual manejamos la información. Si en tu aula dejas que tus alumnos jueguen con la información que proporcionas de modo que construyan su propio aprendizaje, los estarás acercando a un conocimiento libre pensador, crítico y constructivo. Si por el contrario el empleo memorístico de asimilación de la información no solo es efímero, sino que es falto de todo tipo de repercusión educativa, memorizar en muchas ocasiones es limitar, es reducir el aprendizaje, no es significativar, es adoctrinar. Y me voy a poner muy seria para decir que evidentemente hay contenidos que hay que memorizar. La tabla de multiplicar tiene que ser mediante un aprendizaje memorístico, pero también podemos enseñar otras maneras de llegar al resultado, otras maneras de llegar al aprendizaje. Y que sí, de verdad, que hay aprendizajes que solo se pueden memorizar, que memorizar no es malo, que de hecho fomentar el aprendizaje memorístico también es positivo, porque la memoria es una función básica cerebral que permite codificar, almacenar, recuperar información. Está implicada en el reconocimiento de lugares, de personas, de cosas y todo lo que esto implica. La memoria es importante, memorizar es necesario, pero si todo lo que haces es que los alumnos memoricen, sin duda alguna no estás haciendo un buen uso del aprendizaje memorístico. Estás adoctrinando. Creatividad versus copia. Cuando tu modo de relacionarte con el mundo en general es creativo, empleas recursos varios y diversos para mostrar los conocimientos que quieres enseñar. El modo de presentar la información es fundamental, como puedes analizar por los anteriores apartados. Un ambiente de trabajo creativo, en cualquier empleo, trabajo u oficio, no solo en educación, es libre, es lúdico y generador de experiencias didácticas. Los contenidos adquiridos mediante la creatividad no se olvidan tan fácilmente como los memorizados y su aprendizaje es más sencillo y adaptable a la diversidad. En el lado opuesto, fomentar la falta de creatividad nos lleva a la copia de contenidos de todo tipo. La copia de materiales de libros, de recursos ya desgastados por el uso, de emplear siempre un modelo previo, reduce la capacidad crítica y fomenta el adoctrinamiento. Libertad versus represión. Aunque suene extraño que se pueda reprimir a un grupo de discentes, esto es más común de lo que crees si no respetas sus identidades. La diversidad en nuestro alumnado produce que tomemos dos perspectivas a la hora de afrontar nuestro trabajo docente. Podemos optar por aceptar la diversidad y adaptar nuestra práctica educativa a cada discente, o bien podemos adoctrinar haciendo que todos los alumnos sean iguales ante el hecho del aprendizaje. Esto no quiere decir que respetemos sus derechos y oportunidades como individuos iguales ante el derecho de educación, sino todo lo contrario. Si pretendemos que todos nuestros alumnos adquieran los mismos aprendizajes, con los mismos ritmos, los mismos horarios estáticos, lugares cuadriculados, etc., fomentaremos un adoctrinamiento similar al gubernamental con la población en tiempos de crisis. Todos iguales para que aquellos que son diferentes no molesten. Laico versus religioso. Por último, he querido mojarme un poquito con lo que considero es un hecho adoctrinante en la escuela, la enseñanza religiosa. Supongo que probablemente a ti, si eres religioso, te pueda parecer una ofensa el hecho de que juzgue tu religión, sea la que sea, como adoctrinante. Pero lo cierto es que este es el fundamental motivo de la doctrina, el considerar unos hechos poco probables o no probados científicamente como verídicos por la creencia de un ente superior. Para mí, religión es doctrina y mientras siga considerándose formación formal, no nos desharemos de esta lacra en el modelo educativo actual. Como único recurso en la concienciación, el laicismo.
Si respeto las opiniones y opciones de todos mediante un modelo confesional con el trabajo religioso fuera del aula, puedo entonces entender que el modelo educativo está libre de adoctrinamientos. Y con esto finalizamos el programa de hoy, que vamos a cerrar con broche de oro con la cita de la semana. La cita de la semana. Y la cita de esta semana vuelve a ser de Noam Chomsky, el lingüista, filósofo, politólogo, profesor, activista, de origen judío y profesor emérito de lingüística en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Con toda mi ferviente admiración por esta grandísima figura, dijo Noam Chomsky en su día: el propósito de la educación es mostrar a la gente cómo aprender por sí mismos. El otro concepto de la educación es el adoctrinamiento. Así que no es que lo diga yo, si ya lo decía Chomsky, si ya lo decían muchos entendidos en pedagogía y en educación. Hay muchas maneras de adoctrinar y espero que, lo primero, que no te haya ofendido este podcast. Sé que es una temática en la cual muchos tenemos desencuentros. Sé que es una manera de entender la educación que no todo el mundo comparte, pero yo aquí lo dejo. Pues yo me he mojado. Ahora, si tú consideras que tienes algo más que aportar, pues hazte tu podcast y cuéntanoslo, si estamos deseando escucharlo. Y si consideras, y como siempre ya para cerrar, que este podcast puede ayudarle a alguien, que puede servir para que alguien reflexione, si consideras que es de interés, que lo compartas, que le des amor, que le des ahí al corazoncito y que lo compartas con tus conocidos, con tus allegados o con tus colegas. Y nos despedimos ya hasta la semana que viene, próximo viernes 8 de la mañana, deseándote que pases un fin de semana estupendo. Nos encontramos aquí en Atención Selectiva, el podcast. Hasta la semana que viene, amigos. Quédate si quieres escuchar más contenido como este.